precisamente, vamos a hablar de un tema interesante del que se habla muy poco. El agua en Canarias, se habla ahora de la solución de las desaladoras, de muchas cosas. Al otro lado tengo a un auténtico experto, un auténtico maestro en el tema del agua, ingeniero de caminos, de puertos, Carlos Soler. Es una figura en todo el avance y en toda la investigación acerca del agua. Vamos a hablar con él, porque tiene una historia increíble. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Carlos, decía yo que íbamos a hablar de un tema interesante, que era el tema del agua, pero a su vez se me ocurre pensar de que no se habla del agua, en realidad. ¿Por qué no se habla del agua? Bueno, la verdad es que hay que pensar que en Canarias sí, la gente sí conoce el tema del agua. Yo nací en la península, aunque llevo aquí en Canarias 42 años, y yo siempre digo que el canario sabe mucho más de agua y sobre todo de agua subterránea que no el peninsular. Lo que pasa que el tema del agua es un tema en muchos sitios que es tabú y sobre todo ahora mismo en la cuestión política también lo está siendo, sobre todo porque la política ha derivado hacia unos derroteros que se está llevando por delante una tradición canaria, una escuela y una universidad que hay aquí en Canarias de cómo encontrar agua en sitios donde es escasa y claro, pues por eso es por lo que ahora mismo es un tabú. Pero la gente de Canarias sí que sabe de agua. No es tan fácil engañarles. Claro, pero yo me refiero, cuando digo que no se habla, que es un tema que está, sí, un poco tabú, ¿no? No se sabe, por ejemplo, antes, vamos a hablar de la isla de Tenerife, las galerías, todo eso se hace, miramos hacia el monte y a veces pensamos, ¿y el agua? Ya no hay nadie que trabaja en las galerías, no se sabe, las galerías pierden, no se sabe muy bien de dónde viene el agua, es decir, que hay como una incógnita increíble entre la población. Habrá una población que sí sabe esa historia, pero habrá otros que que lo desconocen, no saben muy bien cómo está el tema, ¿no? Sí, bueno, eso es por lo que te estoy diciendo, es que ahora la política ahora es todo lo que sean galerías y pozos es una cosa pasada, es una cosa anticuada. Incluso hasta los técnicos mismos la desprecian un poco y la desprecian porque no la conocen y ya se sabe lo que pasa. Pero ¿por qué se ha llegado a eso, Carlos? ¿Por qué se ha llegado a esa filosofía antigalería y antipozo? ¿Por qué? Pues porque ha salido una forma mucho más fácil de producir agua, que no importa que sea mucho más cara, que dé agua mala y de que provoque un consumo energético brutal y que además incluso le otorgue el monopolio a la misma empresa que tiene la energía en Canarias. Porque aquí se mueve mucho dinero, se mueve mucho interés. Date cuenta que en las desaladoras ofrecen normalmente el 10% del presupuesto a aquel que la coloque. Y te digo, esto no es que me lo hayan contado, es que me lo han ofrecido a mí. Cuando yo hice el plan hidrológico de La Gomera, vinieron los de las desaladoras y me dijeron que me solucionaban mi problema poniéndome una desaladora en cada municipio. Y bueno, lo que hice yo fue decirles que no, me ofrecieron el 10%, repetí que no, y lo que hemos terminado logrando en La Gomera es que con el agua subterránea, ahora mismo La Gomera tiene el agua en mayor cantidad por habitante, tiene el agua la más barata, a 0,26 euros metro cúbico el coste de producción para toda la isla, y el abastecimiento urbano, porque el abastecimiento agrícola es gratis. El agua de la agricultura en La Gomera es gratis. Entonces Carlos, Carlos, nos estás comentando que te han ofrecido esa mordida, que no solamente era, a mí me recuerda el tema de Cataluña, de la mordida, ¿no? Cuando se habla de la mordida, sí, que también te la han ofrecido, y ese es el sistema vigente, digamos, sí, lo normalizado. Además, sí, supongo que seguirá siendo así, porque yo de lo que te hablo es de cuando hice el avance del plan hidrológico de La Gomera. Pero además hay otro factor más, y es el desconocimiento de los técnicos, de los ingenieros. Hoy en día hay muy pocos ingenieros, muy pocos, que sepan dónde poder encontrar agua subterránea aquí en Canarias. ¿Y qué les pasa? Pues que cuando les encargan un abastecimiento, para ellos es mucho más fácil poner una desaladora.
Otra cosa es que el presupuesto de instalación sea muchísimo mayor, y otra cosa también es que el coste de producción del agua sea elevadísimo. Pero le solucionan el problema. Y al político también le pasa lo mismo. Piensa que a un político le es mucho más bonito inaugurar una desaladora, que es un maquinillo metido en una casa, en un edificio tremendo, que no ir al brocal de una galería, al brocal de un pozo o a la boca de una galería. Claro. Pero, por ejemplo, siempre se dijo que el acuífero, que no hay agua, que se ha vendido esa historia, ¿no? Es decir, que, bueno, que la desaladora viene eso a consecuencia de que evidentemente el agua no será igual, no será de la misma calidad esa historia que dices que cuentan, que es cierto que la cuentan, viene todo por el mismo sitio. Por ejemplo, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife dice a voz en grito que el acuífero se ha reducido a la mitad. Pero fíjate por dónde. El Consejo Insular de Aguas hace un plan hidrológico en el año 2015 en el cual representa cómo estaba el acuífero en el año 29, y luego representa también cómo estaba el acuífero en el año 99, o sea, en 1929 y 1999. Yo me entretuve en cortar las figuras y ponerlas juntas. ¿Y qué es lo que se ve? Pues que, salvo el perfil Güímar Santa Úrsula, salvo ese perfil que sí se ha bajado el acuífero a la mitad de altura, en el resto de la isla no ha bajado ni un 10%. En 70 años de extracción de agua. Pero date cuenta por qué ha bajado el perfil Güímar Santa Cruz. Bueno, pues el Güímar Santa Úrsula. ¿Por qué ha bajado tanto? Porque es la parte más estrecha de la isla, y porque hay 30 galerías, en 10 kilómetros en cada lado de ancho, hay 30 kilómetros a cada lado. Es el sitio con mayor densidad de galerías y además el más estrecho. Luego, por tanto, es lógico que sea el que más ha bajado. Pero en el resto de la isla no ha bajado ni el 10%. Porque no es cierto. Es que ese dato es tremendo lo que estás comentando. Yo pensé que realmente había bajado un montón. Pero pero es que no solo no ha bajado, pero es que además no ha bajado con los datos que te doy yo, ha bajado con los datos que dan ellos. Claro. Porque eso que yo te digo es una figura que está dentro del plan hidrológico del año 2015. Pero te doy más razones. Por ejemplo, en Tenerife. En Tenerife, según dice el plan hidrológico, se infiltran 360 hectómetros cúbicos de agua al año. Fijaros en los 360. Se infiltran cada año se infiltran 360. ¿Cuánto consume la isla? ¿O cuánto se le saca a la isla? ¿Cuánto se le saca de agua subterránea? 160. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nos están engañando. Pero bueno, no, sí. Es que es increíble. Y entonces, no sé si te había escuchado yo. Te vuelvo a repetir. No son datos míos. Sí, los propios datos. Los míos son mejores. Porque otra de las cosas que hacen es que en estos planes hidrológicos que están haciendo ahora, sobre todo los que está haciendo Traxatec, se está adulterando las mediciones. Se están cambiando los valores. Todo va en detrimento del agua subterránea para justificar la desalación. Ya. Ese dato que estás comentando, Carlos, de 360 que llegan y 160 que se gastan, hay 200, vamos. 200. ¿Y cómo se sostiene entonces? ¿Y cómo se puede sostener entonces el otro discurso? Pues eso es lo que yo les pregunto a ellos. Te dicen que es que se descarga al mar mucho, que es que eso no lo tengo yo en cuenta. Digo, pero ¿cómo? Si el acuífero baja, que es lo que dicen ellos, la descarga al mar tiene que bajar. Es que eso es la ley de García, es la primera ley de la hidrología. Si tú bajas el nivel del agua, la altura del agua, la descarga es mucho menor. Luego, entonces, lo que no es lógico es que tú estés bajando el acuífero y la descarga aumente, que es lo que dicen ellos, que va, imposible. Entonces, lo que te quiero decir es que se organizan unos argumentos, se hacen unos retoques, y entonces, claro, todo conduce a lo mismo. El agua subterránea hay que empezar a pensar en dejarla en paz y vamos a poner desaladoras. Y cuando esos argumentos son
casi imposibles de poder llevar, o sea, de poderlos decir, como ha pasado ahora mismo en el caso de la Isla del Hierro. Cuando ha llegado ese momento, ¿qué es lo que han hecho? Se han inventado una nueva y han dicho que es que debido al cambio climático la temperatura nos va a subir 1,5 grados. Por lo tanto, hay que dejar de sacar agua subterránea y ir a desalación. O sea, ya esto es lo último, porque ¿qué es lo que están diciendo? Que amparándose en el cambio climático, claro. vamos a dejar de sacar agua que si no la sacamos se escapa y se pierde en el mar. Carlos, pero antes comentaste tú, estabas comentando, de que ni siquiera en la universidad se estudia, no saben cómo llegar a la extracción, dónde están los yacimientos, cómo se llega, ¿cómo es posible eso en una tierra como la nuestra? Yo he estado... Es como cuando se dice, no, hay muchos canarios que no saben nadar, y tú dices, ¿cómo que no saben nadar? Pues si es que están en una isla. ¿Cómo? O sea, hay cosas que son lógicas, ¿no? ¿Cómo es que no se sepa eso? No lo entiendo. Bueno, es que es lo que te iba a decir. Yo he sido funcionario en la Dirección General de Aguas y me dedicaba a perforar galerías, a hacer pozos. Y fíjate, el equipo que yo dirigía ha sido el que más agua ha obtenido, no solo en este momento, sino hasta en el pasado. Hemos conseguido un volumen de agua que equivale más o menos en las islas a 1.000 litros por segundo de caudal continuo. Bueno, pues eso no lo ha conseguido nadie más en el tema del agua. A la vez yo me dedicaba a dar clase porque quería que la forma de toda la herencia que ha provocado el canario, la sabiduría que ha provocado con la perforación de galerías y pozos se transmitiera. Me he pasado 17 años dando clase. Cuando a mí me pedí continuar y dar 5 años más de los 65 a los 70, la universidad me lo denegó. Y ahora, en el momento que me he jubilado, fíjate, en ese momento que me he jubilado, resulta que es que no hay nadie en la universidad, ni en Las Palmas, ni aquí, en Tenerife, que explique cómo se hace una galería, cómo se perfora un pozo, cómo se hacen sondeos de reconocimiento, cómo se busca el agua. Eso no, pero en cambio sí hay una asignatura completa de desalación. ¿Tú ves la diferencia? Sí, claro. Increíble lo que estás contando. Sí. Bueno, lo que quería terminar de contar es que en el Hierro, durante muchos años el agua que han tenido ha sido subterránea. Al final hicimos el Pozo de los Padrones, que lo dirigí yo, con ese dimos el agua para toda la isla, se solucionó el tema y como consecuencia de eso, pues ya teníamos la isla abastecida. Bueno, pues cuando ya está toda la isla abastecida, en una reunión del Consejo Insular de Aguas, me dicen que Tomás Padrón, que era el presidente del Cabildo, que no lo olvidemos, y ahí está la causa, era también el director de UNELCO en ese momento. Entonces, sí, porque de esto de las puertas giratorias habría que hablar, porque esto ya no es una puerta giratoria, esto fue un pasillo lo que había ahí, porque era presidente del Cabildo y a la vez director de Endesa. Bueno, pues en un momento dado, en una reunión me dice que va a pedir 2 desaladoras al gobierno de Canarias. Yo era el representante del gobierno y yo le dije que no hacía falta porque teníamos el Pozo de los Padrones, ¿para qué? Entonces él me contestó que es que la gente del Valle del Golfo no quería que saliera el agua del Golfo. Digo, bueno, es un problema de orden público, pero que no afecta a la infraestructura hidráulica. Digo, el agua se hizo el Pozo de los Padrones para dar el abastecimiento urbano de toda la isla. Entonces eso soluciónenlo ustedes, pero no vamos a invertir un dinero tan alto en desaladoras cuando tenemos ya solucionado el problema de la otra manera. Bien, yo dije que no y que iba a informar negativamente. Ya no he vuelto ya no volví más a trabajar en la isla. Nunca más. ¿Y al final qué se hizo? Colocar 3 desaladoras y bajar la producción de agua de los pozos para justificar la desaladora. Y ahora, eso que yo te decía, que en base al cambio climático hay que dejar de sacar agua subterránea y poner más desaladoras, eso es lo que dice el plan hidrológico en el artículo 1.1, es lo que dice que ha de hacerse en el plan hidrológico de la Isla del Hierro, que está pendiente de aprobarse en el mes de diciembre. Y si el Herreño lo aprueba, lo que van a hacer es eso. 50 millones de euros en ampliación de caudales que van todo destinado a colocar desalación.
cuando tienen el agua subterránea. Entonces, según tu posición, Carlos, ya veo la filosofía de la desaladora, según y sería, cada isla tiene su forma. ¿Hay islas que necesariamente necesitan esa desaladora o no? Sí, claro, por ejemplo, Fuerteventura. Fuerteventura la necesita, porque Fuerteventura no es que no tenga agua subterránea, que sí la tiene. Lo que pasa es que la tiene de mala calidad. La media o sea, cuando el agua tiene 1,5 gramos de sal, ponle más o menos, empieza a dejar de ser potable, 1,5 gramos. El mar tiene 36 gramos, ¿vale? A partir de 1,5 gramos no es potable. Bien, pues Fuerteventura puede tener una media de 7 gramos de sal. Muchísimo. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mete desalación, sobre todo porque la demanda se ha disparado, porque la población ha aumentado mucho. Bueno, pues pon desalación, pero ¿qué es lo que haría yo? Yo sacaría agua subterránea y la mezclaría con la desalada, con lo cual lograría 2 cosas. Una, mejorar el agua subterránea, porque la desalación tiene poca salinidad, a la vez ahorrarme el tratamiento terciario de la desalación, que es también otro de los hechos que encarece el agua desalada, y a la vez lo que haría reduciría el precio de coste de la producción de agua. Sin embargo, no hacen nada de eso. Meten la desalación, meten el tratamiento terciario, incluso pues hasta riegan. En Lanzarote, por ejemplo, pues en Lanzarote lo que nadie ha buscado agua en el único sitio donde la hay, que es debajo del Timanfaya. ¿Y por qué sé que hay agua? Porque, bueno, aparte que se ha demostrado ya, porque hemos hecho geofísica, en el Timanfaya hay agua, ¿por qué? Porque es una cuestión de lógica. Para que haya agua subterránea, lo que se necesita es que el terreno de arriba sea permeable. Cuanto más permeable, más captará la lluvia. Bueno, pues el único terreno que tiene esa virtud de ser muy, muy permeable es el Malpaís de Timanfaya. Luego, el agua que le llueve al Timanfaya no corre por los barrancos, porque no existen barrancos en el Malpaís. Se infiltra todo, menos la que se evapore. Pero todo lo demás se va para abajo. Bueno, pues eso es lo que es evidente que en Lanzarote llueve poco. Ahí en el Timanfaya va a haber una media de 200 litros por metro cuadrado y año. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una extensión enorme. Es lo mismo que pasa en el Sáhara. Tenemos en Lanzarote una extensión de 200 kilómetros cuadrados. Es que estamos hablando de 1/4 de la isla, está recubierto de un material que es como una esponja. Eso es lo que coge el agua. ¿Qué ha pasado? Que nadie se le ha ocurrido perforar ahí. ¿Por qué? Porque lo veían que era un erial. Y han perforado en todos los lados, pero por fuera. El agua está ahí. Lo que hay que hacer es sacar ese agua, ver qué calidad tiene, que eso es lo que a mí me falta por averiguar, y en el momento en que veamos la calidad, bueno, pues si tenemos que tiene salinidad, lo que hacemos es metemos desalación y la mezclamos. Y nunca se hizo, ahí no se ha hecho nunca nada. Eso es una posición que tú tienes, que piensas que ahí debajo hay agua. Sí, bueno, no es que lo piense, que ya lo hemos demostrado, porque hemos hecho un perfil de geofísica que lo hizo la cátedra de geología y de geofísica de la Facultad de Geología de Barcelona hace 3 años o 4, y ya se dictaminó que había un acuífero ahí debajo. Lo hemos hecho, lo que pasa que lo han parado todo, está todo parado. Ya veo que hay una política de paro total. Y el resto de las islas, por ejemplo, La Gomera ya nos has comentado, La Palma, por ejemplo, ahora que, claro, es que ahora la desaladora con todo lo que ha pasado, porque ¿cuál es la historia? La historia es impulsar el agua hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No, la historia es que la superficie de Platanera normalmente está del nivel del mar hasta la cota 400. Entonces, en esa ladera, donde ha explotado el volcán de Cumbre Vieja, en esa ladera había esa extensión de plátanos de la 400 para abajo, y la regaban 2 canales que iban más o menos en horizontal, un poquito con pendiente descendente, evidentemente, pero uno iba a la cota 400, que era el LP2, y otro era el canal del Remo Las Ollas, que iba a la cota 200 más o menos. ¿Qué ha pasado? Que ha venido una colada desde la cota 1000 o 900 y ha bajado en vertical, y lo que ha hecho ha sido, al llegar a la cota 400, romper el canal, y al llegar al de la 200, romperlo.
¿Qué ha pasado? Que ha dejado lo que queda hacia el sur, lo ha dejado descolgado del agua. ¿Ves el problema? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Salir corriendo. Lo que yo hubiera hecho es salir corriendo antes de que la colada llegara a romper, porque hay que pensar que el volcán sale a la 900 y pico, pues hasta que llega a la 400 hubo 14 días, que eso es lo que había que hacer en ese momento, era haber salido corriendo y haber hecho por delante de donde iba a pasar el volcán una zanja de 2 o 3 metros de profundidad, meter una tubería y enterrarla, y luego dejar que pasara el volcán por encima. Eso se le dijo al Cabildo, pero el Cabildo contestó que no, que ellos ya tenían la solución, que era poner 2 desaladoras. Y es lo que han hecho. Bien, ¿por qué han hecho esa solución? Bueno, pues porque llevan 2 años diciendo que quieren poner desaladora. Los agricultores le han dicho que no la aceptaban, que no la querían, porque saben el problema que tiene el agua desalada con la agricultura. Y en ese momento lo que ha pasado es que han aprovechado que ha surgido el volcán para colocarnos la desaladora. Pero la pregunta es la siguiente, ahora porque está el volcán, pero si no hubiera estado el volcán, también existía esa política de desaladora en La Palma, que es agua pura. Sí, pero en La Palma existe esa porque hay una política hidráulica en La Palma que está dirigida por el Cabildo ahora mismo, y claro, la política que dirige el Cabildo es una política basada en meter agua en el mercado de agua insular, meter agua que sea de mala calidad, que sea cara y además escasa. ¿Por qué? Porque lo que quieren es favorecer que el mercado siga al alza. Si tú a ese mercado tú le metes agua barata, en cantidad y de buena calidad, te cargas el mercado. En cambio, claro, ¿cuál es la solución? Al revés. ¿Por qué es esa política de ellos? Bueno, pues porque es el partido que regobierna ahora mismo el Cabildo, es un partido en el que manda la política hidráulica por los intereses que tienen pues familiares de la gente que está dirigiendo el Cabildo. Son gente que tienen, que son los Morriña, que son gente que tienen, son dueños de pozos, son dueños de agua, y entonces lo que hacen es que les interesa mantener ese estatus. Cuando falta agua, ¿qué hacen? Optan por o más pozos o desaladoras. ¿Más pozos? Sí, ¿cómo? Pues dando subvenciones o concesiones o no sé cómo se le llama, porque no sé el nombre que le ponen, y dan dinero a pozos que se habían abandonado para ponerlos en marcha, porque se necesita agua ahora. ¿Qué es lo que están haciendo? Meter agua de pozos que se habían abandonado. ¿Por qué? Pues porque era agua cara, era agua mala y además tampoco daba mucho caudal. Increíble, me parece que es como si estuviésemos en una obra de teatro, sentados viendo la obra, ignorando qué está detrás del escenario, cómo se está moviendo todo. Es increíble, ¿no? Carlos, antes estabas haciendo un repaso. ¿La isla de Gran Canaria, por ejemplo? Bueno, la isla de Gran Canaria lo que le pasa es que habría que reordenarla. Habría que reordenar todo el sistema. Porque aunque el Cabildo lo niegue, resulta que se está sacando agua de pozos de cumbre y se está enviando a regar plataneras de la costa. Por contra, las desaladoras que están en la costa están enviando agua para riego de medianías. O sea, fíjate qué cruce más absurdo. Energéticamente es una aberración, económicamente no, porque hay unos intereses y hay unas líneas de venta. Pero claro, todo eso está trastocando totalmente un sistema hidráulico normal que tendría que hacerse. Aparte que hay otra cosa, para que os deis una idea, la isla de Gran Canaria, que hoy la vemos tan seca, la isla de Gran Canaria fue un vergel. En la isla de Gran Canaria había 5.000 nacientes cuando llegaron los españoles. Era tan tupida la vegetación que por eso les costó tanto conquistarla. Es una isla que los españoles tardaron 100 años en conquistarla. Entonces, todo eso el bosque de Doramas ha desaparecido. Todo eso, ¿no? El bosque de Doramas y todo. Sí, todo, claro, es que era un vergel. Cuando los españoles llegan y la terminan conquistando, lo primero que hacen es poner ingenios de caña de azúcar.
Y los ingenios se movían porque el agua corría por los barrancos. Si no, no se mueven los ingenios. Claro. De los ingenios para machacar la caña de azúcar y hacer el ron y sacar el azúcar. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? Que a partir del siglo XIX empiezan a perforarse pozos, ¿en dónde? Arriba de todo, en la zona de Cumbres. Eso se llevó por delante los nacientes. De los 5.000 que dan ahora mismo, deben de quedar alrededor de unos 1.000. Pero claro, el caudal de agua está reducido a la 10ª parte. O bueno, que va, puede que menos, puede que a la 1.000ª parte. Y claro, se ha reducido todo, se han secado, se han dejado los barrancos, y entonces ahí está la cuestión. Lo que hay que hacer en esa isla es reorganizar ese sistema. Habría que mirar también si la infiltración en proporción al agua que se extrae, la infiltración es un poco más que el agua que se extrae. O sea, que no es al nivel de Tenerife, que es más del doble, ni La Palma, que 4 veces. Pero claro, sí hay que tener en cuenta que tampoco está tan mal. No debería estar la isla como está. Este tema de los nacientes es muy preocupante. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta tampoco. Por ejemplo, en la isla de La Palma había 150 nacientes en el año 70. 150 nacientes. Ahora quedan unos 60. Y de los 60 que quedan, el caudal se les ha reducido a 1/3. Pero fíjate que de los 150 nacientes que había, 120 estaban metidos en la caldera de Taburiente, en un parque nacional que se está quedando sin nacientes. A la vez, también resulta que hay un naciente que es el mayor de Canarias, que es Marcos y Cordero, que alimenta todo un pueblo entero, que es San Andrés y Sauces, con una comunidad. Pues se está mermando el caudal a marchas forzadas. Bueno, pues asombrosamente, el plan hidrológico de La Palma es que ese tema ni lo comenta. Ni lo comenta. ¿Por qué no lo comenta? Porque si lo comenta tiene que remediarlo. Y si lo remedia tendrá que declarar que el acuífero de arriba que nutre a todos los nacientes, a la mayor parte de los nacientes, que es el acuífero Coebra, está sobreexplotado. Como haga eso, tiene que el Estado entrar y poner orden en las galerías. Y eso es lo que no quieren hacer. Tremendo, Carlos. Se nos fue el tiempo. Mira, yo quería seguir hablando contigo del agua, lo que pasa es que no tengo más tiempo. Y de tus libros que has publicado, por ejemplo, uno muy interesante, ¿por qué el agua del mar es salada? Y bueno, y tu historia también personal, que yo creo que representa el signo de una lucha, ¿no?, por una justicia que te pasó. Eso evidentemente no tengo tiempo hoy. Si te parece, te llamo otro día y lo hablamos. ¿Te parece? Sí, tenemos que hablar también de la Fuente Santa. Y de la Fuente Santa. De cómo el Cabildo de La Palma ha perdido la mayor riqueza de la isla. Vale. Lo dejamos abierto y te llamo en un sábado de estos y seguimos hablando, ¿vale? Pues de acuerdo. Venga, gracias. Chao. De nada, adiós. Hasta luego. Bueno, dejamos a Carlos Soler, una auténtica figura en el mundo en el descubrimiento y el conocimiento del agua. Nos vamos con otro tema de Chavela Vargas y luego hablamos con Martín Rivero acerca del Arona SOS del festival.